Citasi, la tenemos a la neumonía, que es muy importante. Profe, no se te escucha bien. Se cerró, parece. Tenemos entonces micoplasma, mi ureaplasma, clamidia, clamidia trachomatis, citasi, neumonía. Después también tenemos a la clamidofila. Tienen caso clínico y todo, ¿verdad? Ahora los componentes. Milena, están tomando un poco de café, alguien mientras que estamos hablando, están descansando. Bárbara, Acá. Bárbara Portillo. Y después Samuel Rojas, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, bueno, ¿van a querer empezar ya ahora? O como terminaron recién con el doctor, ¿quieren unos 5 minutitos para ir al baño, tomar algún café, algo? ¿O cómo? Sí, profe, ¿Perdón? receso. Un pequeño receso, ¿quieren? Sí, profe. ¿Cuánto? ¿5, 10 minutos? ¿Eh? 5, profe. 5 hasta menos cuarto. ¿Está bien? Dale, dale, ¿Eh? profe. Gracias. ¿Sí? Entonces les espero en ese tiempo. Yo ya anoté todos acá los temas, ya estamos. Les espero, o sea que yo ya les voy a hinchar después, a menos cuarto les llamo. ¿Ok? Dale, ¿Está bien? profe. Dale, profe. Un ratito a tomar agua.
Chicos, ya están poniendo la pantalla, por favor. Pueden poner ya la conexión. ¿Qué dice? Así. Micoplasma, ureaplasma y clamidia. Bueno, las variedades de clamidia. Muy bien. Empezamos nomás ya, profe. Y podrían empezar, ¿no? Tienen casos clínicos también, ¿verdad? Sí. Bueno, tomaron ya su café, ya están un poco más relajados. Más o menos, profe. En serio, que el frío parece que a todos nos tiene. ¡Ay, Dios mío! Y acá, cuando el viento sur, pues remolinea, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, fuerza Em- muchachos, chicas, empeza- jóvenes. empezamos, profe. Bueno, Bueno, buenos días. Somos el grupo número 8. Nuestro tema es micoplasma, uroplasma y clamidia. Los integrantes son Milena Patiño, Bárbara Portillo, Samuel Rojas y Yaniva Vera. Siguiente. Primeramente hablaremos sobre el micoplasma. En cuanto a su morfología, podemos decir que son organismos procariotas, o sea que carecen de membrana celular, en donde la información genética está dispersa en el citosol. Son pleomórficos, pueden adoptar distintas formas, ya sean filamentosas, largas, ramificadas o también como cuerpos cocoides. Su principal característica que la discrimina entre las demás bacterias es no poseer una pared celular. Por consecuencia de la ausencia de la pared celular, adoptaron una tricapa lipídica que los confiere una protección y también un poco de rigidez a su estructura. También cuentan con proteínas contráctiles para su locomoción de desplazamiento. Siguiente. Los micoplasmas son microorganismos gram negativos debido a la baja cantidad de peptidoglicanos. A consecuencia de no poseer una pared celular, em, la cantidad la cantidad de peptidoglicano es muy bajo. Entonces poseen una membrana interna, una membrana externa y una delgada capa de peptidoglicano en el interior. Se decoloran alcohol acetona y se tiñen con serafina de color rojo. Siguiente. En cuanto al cultivo, crecen en agar sangre al 20%. El diámetro de las colonias van de 10 a 600 micrómetros. Presentan el aspecto de mora o de huevos fritos, en donde poseen un centro más denso en comparación a la periferia. Producen una hemólisis parcial o total. En el caso del Mycoplasma pneumoniae, es un aerobio estricto. Este micoplasma se puede aislar de los lavados faringios, de los lavados bronquiales o del esputo expectorado, siendo siendo los lavados más efectivos, ya que en algunos casos de neumonía típica se puede tener una tos seca no productiva. Se debe inocular en medios especiales que proporcionen esteroles, como en el caso del suero. Crecen lentamente en cultivos y su tiempo de duplicación es de 6 horas. El Mycoplasma minims es un aerobio facultativo, es anaerobio facultativo que crece en 1 a 4 días y que metaboliza la arginina, pero no la glucosa. Siguiente. De las propiedades bioquímicas del micoplasma, debido a no poseer una pared celular, son resistentes a antibióticos que están involucrados en la síntesis de la pared celular.
Podemos mencionar esta resistencia contra las penicilinas, las vancomicinas y las cefalosporinas. Son sensibles a la eritromicina y a las tetraciclinas. Reducen bajo condiciones aerobias el trifeniltetrazolium, el azul de metileno, el telurito de potasio y también fermentan azúcares. Siguiente. Estas bacterias presentan en su membrana antígenos de naturaleza proteica y polisacárida. En ellos se destaca una función de adherencia que da la adhesina P1. También podemos mencionar antígenos de naturaleza glucolipídica que actúan como aptenos que se pueden asociar a otro micoplasma o alguna otras células del cuerpo, presentan una reacción cruzada. Esto explica la formación de anticuerpos durante el curso de la infección. El micoplasma neumonial, al fijarse al antígeno de las células del huésped, lo convierte en un antígeno que produce anticuerpos. Esta característica se denominan crioaglutininas. La unión de este micoplasma neumonial con los glóbulos rojos puede conferir una característica de aglutinación, como se ve en la imagen. Siguiente. Como habíamos mencionado, uno de los antígenos presentes en la membrana del micoplasma neumonial, se puede decir que podemos destacar la presencia de las adhesinas P1, que interactúan de manera específica con los receptores de glucoproteínas ciliadas en la base de los cilios de la superficie de las células epiteliales, así como en la superficie de los eritrocitos. A continuación tienen lugar a la ciliostasis, tras la que son destruidos en primer lugar los cilios y posteriormente las células del epitelio ciliar. La pérdida de estas células interfiere en el aclaramiento normal de las vías superiores y permite que las vías respiratorias inferiores se contaminen con microorganismos y sufran una irritación mecánica. Siguiente. En cuanto a la clasificación taxonómica, estas bacterias son del dominio bacteria, de la clase Mulicutes, del orden Mycoplasmatales, de la familia Mycoplasmataceae. También poseen géneros Mycoplasma y Uroplasma y numerosas especies integrantes. Las de interés médico son el Mycoplasma pneumoniae, el Mycoplasma hominis, el Mycoplasma genitalium y el Ureoplasma uraliticum. Para su clasificación se tienen en cuenta también ciertas características como la necesidad de esteroles para su crecimiento, formación de ureasa, formación de filamentos helicoidales, la posibilidad de crecer en anaerobiosis y la temperatura, pH óptimos también para su desarrollo. Siguiente. Esta es una tabla que sale del libro de Canese, donde muestra la clasificación con esas características que había mencionado. Bueno, los micoplasmas son de clase Molicutes, del orden Mycoplasmatales. Mencionaremos la familia Mycoplasmataceae, en donde el género Mycoplasma necesita de esteroles y es ureasa negativa. Como ya dije, los de importancia médica son el Mycoplasma pneumoniae, el genitalium y el hominis. Siguiente. Siguiente. Este cuadro, ¿qué dice? Pone vos y a mirar. Profe, En primero quiero mencionar el siguiente y luego hablar de esto. bueno, está bien. Ese cuadro, El anterior. ese, ahí está.
En cuanto a los casos, perdón, cuadros clínicos de importancia, en el Mycoplasma pneumoniae podemos encontrar las enfermedades como la traqueobronquitis, la faringitis, la neumonía, también complicaciones secundarias como las neurológicas, pericarditis, anemia hemolítica, artritis y lesiones mucocutáneas. ¿Podrías pasar al anterior, por favor? En Mm, el caso del Mycoplasma pneumoniae, es una información que encontré en el CANESE, ya que a veces puede causar meningitis, síndrome de Guillain-Barré y síndrome de Steven-Johnson. El síndrome de Guillain-Barré es una de las complicaciones muy poco, muy poco presentables, que sería que atacan a la vaina de mielina de lo que recubre el axón. También el síndrome de Steven-Johnson, en donde se puede percibir o ver unas lesiones en las mucosas del cuerpo. Siguiente. También podemos encontrar el Mycoplasma genitalium, que causan enfermedades como la uretritis no gonocócica y también enfermedades inflamatorias pélvicas en el aparato genitourinario. También este microorganismo, como el Mycoplasma hominis, causa pielonefritis, fiebre puerperal, infecciones sistémicas en inmunodeprimidos. Se puede encontrar en el aparato respiratorio y el aparato genitourinario. El uroplasma uralítico es una bacteria que se encuentra en los genitales del 70% de los hombres y las mujeres normalmente, y el Mycoplasma hominis en los aparatos genitales masculinos y femeninos en un 20%. Siguiente. Para el diagnóstico podemos mencionar el método de ELISA para IgM, la hemoaglutinación, también específicamente la enzimo inmunoanálisis, que son proteínas que son las más específicas, como la adesina, que presentan estos micoplasmas. También una investigación de aglutininas en frío a 4 grados Celsius contra glóbulos rojos. espera un poco. Dice glóbulos rojos. ¿Y cuál acá te está indicando? El 0 RH negativo, ¿verdad? Sí, En este caso, y ustedes vieron que muchas veces hay muy poca cantidad de gentes que tienen, personas que tienen RH negativo 0. Más común es el O positivo, ¿verdad? RH positivo. Pero en este caso tiene que ser contra glóbulos rojos negativos, ¿verdad? Hay aglutinación, hay que hacerlo en frío, por eso se dice crioaglutinina, ¿verdad? ¿Está? sí, sí, profe. Muchas gracias. Siguiente. Para su tratamiento, eh, por las infecciones producidas por el Mycoplasma pneumoniae, se utilizan las tetraciclinas y la eritromicina. Para el Uroplasma uralíticum y el Mycoplasma hominis se utilizan la espectinomicina y la eritromicina, siendo la clindamicina más útil para las cepas resistentes. Siguiente. Modo de transmisión del Mycoplasma pneumoniae sería por contacto íntimo e inhalaciones de gotitas de secreciones rinofaringias o pulmonares eliminadas por los enfermos. En el caso de los micoplasmas genitourinarios, se transmiten a los recién nacidos durante el parto. También se transmiten por la vía sexual en adultos. Siguiente. Como prevención, deberíamos evitar el hacinamiento de las personas en locales cerrados o poco ventilados. La infección por el Mycoplasma hominis
el Mycoplasma genitalium y el Uroplasma se transmiten por contacto sexual. Tanto estas enfermedades se pueden prevenir evitando los contactos sexuales sin protección. Siguiente. Ahora es el tema que corresponde a mi compañera. Ureaplasma urolíticum. Es una bacteria muy contagiosa que se encuentra en los genitales del 70% de los hombres y mujeres sexualmente activos. Es una infección de transmisión sexual. Carece de pared celular rígida, posee una membrana rica en esteroles, una bacteria de vida libre y son muy pequeñas, resistente a penicilina y cefalosporinas, sensible a tetraciclina y eritromicina, y por el pequeño tamaño de sus colonias no es posible su estudio por métodos bacteriológicos ordinarios. Siguiente. El género Ureaplasma se parece al género Mycoplasma en que no posee pared celular, pero se diferencia de este en que produce ureasa, por lo que son capaces de desdoblar la urea. Las colonias del género Ureaplasma son pequeñas, circulares y crecen hacia el interior del agar. Siguiente. Cultivo. Ureaplasma necesita urea para su crecimiento, pero se inhibe por la elevada alcalinidad que provoca el metabolismo de la urea. Por tanto, el medio de cultivo debe estar complementado con urea y muy tamponado. Incluso con estas medidas, los ureaplasmas mueren rápidamente tras su aislamiento inicial. Siguiente. Coloración. Las colonias de Ureaplasma urolíticum son de color marrón oscuro y crecen adoptando la típica morfología de erizo de mar. Ureaplasma urolíticum metaboliza la urea, lo que provoca un cambio de pH a condiciones alcalinas. Siguiente. Antes voy a hablar de los síntomas. En algunos casos no hay síntomas, por lo que las personas no saben que están infectadas. Por eso es recomendable hacerse pruebas regularmente de transmisión sexual. Cuando aparecen los síntomas de la ureaplasma suelen ocurrir dolor al orinar, dolor en la zona baja del abdomen, hemorragias internas en la uretra y flujos anormales. Es endógeno, o sea, es propia de la zona genital y pertenece a la flora residente cuando se altera ocurre la proliferación de la bacteria. El diagnóstico: secreción de vías genitales, raspado de las mucosas genitales, cultivo con urea, buffer para mantener el pH y el test de ELISA. En etapas tempranas de la infección, el diagnóstico podría realizarse en la clínica. Sin embargo, cuando la infección progresa, se puede disponer las diversas pruebas de laboratorio. Microscopia, o sea, no es particularmente útil en la primera etapa debido a la ausencia de pared celular, pero podría ser útil para descartar la participación de otros patógenos. Siguiente. El tratamiento es a base de antibiótico, eritromicina, tetraciclinas, que se usan para las infecciones por ureaplasma. Además, una correcta higiene del área urogenital y el uso del preservativo evitan el contagio y que la enfermedad cause daño a los nervios, articulaciones y músculos. Bueno, yo les voy a estar hablando de clamidia trachomatis, pero antes les quiero hablar sobre la familia Clamidiaceae, que incluye dos géneros con importancia clínica que son la clamidia clamidopila, con tres especies responsables de enfermedades en el ser humano: la clamidia trachomatis, la clamidopila citasi, clamidopila pulmoniae. Las bacterias de la familia Clamidiaceae son parásitos intracelulares obligatorios
que inicialmente se consideraron como virus debido a que son lo suficientemente pequeñas como para atravesar filtros de 0,45 milímetros. Sin embargo, estos microorganismos tienen las siguientes características de las bacterias. Poseen una membrana interna y otra externa, semejante a las bacterias gram negativas. Contiene ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Poseen ribosomas procariotas y sintetizan su propia proteína, ácidos nucleicos y lípidos. Son sensibles a numerosos antibióticos y antibacterianos. Son bacilos gram negativos pequeños, sin capa de peptidoglucanos en su pared celular. Parásitos intracelulares estrictos en el ser humano. Dos formas distintas: cuerpos elementales infecciosos y cuerpos reticulares no infecciosos. El antígeno de lipopolisacárido lo comparte con otras especies de clamidia y clamidopila. Las principales proteínas de la membrana externa son específicas de especie. Infectan células epiteliales cilíndricas no ciliadas, cuboides y transicionales. Evita la fusión de fagosoma con los lisosomas celulares. Su morfología. Los cuerpos elementales miden 120 a 400 nanómetros. Los cuerpos de inclusión son bacilos o intracitoplásmicos. Son gram negativas, pero se colorean mejor con los métodos de Machiavello, Lienza o Castañeda. Su cultivo. El aislamiento del Clamidia trachomatis en el cultivo celular continúa siendo el método más específico para diagnosticar las infecciones, pero resulta relativamente insensible comparado con las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. La sensibilidad del cultivo se ve afectada por la utilización de muestras inadecuadas y la pérdida de viabilidad de las clamidias durante el transporte de muestra. Se ha calculado que la sensibilidad de los hallazgos de una sola muestra endocervical puede ser solo del 70% al 85%. Diagnósticos de laboratorio. La infección por Clamidia trachomatis se puede diagnosticar por hallazgos citológicos, serológicos o de cultivo, mediante la detección directa de antígenos en las muestras clínicas y por el uso de pruebas de ácidos nucleicos. La sensibilidad de cada método depende de la población del paciente examinado, el lugar del que se obtiene la muestra y la naturaleza de la enfermedad. Para el tratamiento de LGB se trata con doxiciclina o eritromicina en los niños menores de 9 años, en las embarazadas y en los pacientes que no son capaces de tolerar la doxiciclina, se recomienda el uso de eritromicina. Las infecciones oculares o genitales se trata con acitromicina o doxiciclina. La conjuntivitis y la neumonía de recién nacidos se trata con eritromicina. Las prácticas sexuales seguras y el tratamiento precoz de las parejas sexuales ayuda al control de las infecciones. Espera un ratito acá. Pasa otra vez. LGB, ¿qué quiere decir? Eh, Linfogranuloma venéreo, ¿verdad? sí, linfogranuloma. Se trata con eritromicina. Ahora, en los niños de tanta edad y en las embarazadas, pacientes que no son capaces, se usa otro tipo de antibiótico. Se usa la doxiciclina. ¿Y en qué caso se recomienda? Ahí no veo porque me tapa la cosa. ¿Recomienda qué dice? ¿Se recomienda? ¿Acá qué ¿Dónde? dice? Ahí donde está mi flecha. Se recomienda y después dice eritromicina. Acá. En la fila 1, 2, 3, 4, en la quinta. ¿Es? Ahí. Se recomienda el uso de eritromicina. Dice, en las embarazadas y en los pacientes que no son capaces de tolerar doxiciclina, se recomienda el uso de eritromicina. Entonces, se recomienda, pero lo principal sería la doxiciclina, ¿entiendes? ¿Sí? Bueno, y en este caso es cuando la criatura son infecciones oculares, ¿verdad? Sí. Se tratan con acitromicina o doxiciclina. Sí. Entonces, hablamos de infección uretral, infección
conjuntival, ¿verdad? Conjuntivitis de inclusión, en el caso de la clamidia trachomatis, ¿verdad? Bueno, Ujú. y en otro caso, muy bien. ¿Ah? Continúa, María. Entonces, Oh, este tratamiento es con todos estos medicamentos. Bueno, muy bien, te dejo. Las infecciones que dijiste, cuadro clínico tenía que ser. mm. No aparece. Ahí Ah, aparece. Tracoma. Tracoma, proceso granuloso inflamatorio crónico de la superficie del ojo, que lleva a ulceración córnea, cicatrización, formación de panus y ceguera. Conjuntivitis de inclusión de los adultos, proceso agudo con secreción mucopurulenta, dermatitis, infiltrados corneales y vascularización corneal en la enfermedad crónica. Conjuntivitis neonatal, proceso agudo caracterizado por una secreción mucopurulenta. Luego tenemos la neumonía lactante. Tras el periodo de incubación de 2 a 3 semanas, el niño presenta rinitis seguida de bronquitis con una tos seca característica. Infecciones urogenitales. Proceso agudo que afecta al aparato genitourinario y se caracteriza por una secreción mucopurulenta. Las infecciones asintomáticas son frecuentes en las mujeres. Y linfogranuloma venéreo. Se desarrolla una úlcera indolora en el lugar de la infección, que desaparece de manera espontánea, seguida de inflamación y tumefacción de los ganglios linfáticos que drenan la zona, y la ulterior aparición de síntomas sistémicos. Úlcera indolora. ¿Eh? Recuérdense de eso. Porque después hay otro microorganismo que también produce úlceras en la zona genital, ¿verdad? ¿Cuál era? Y que es dura y no duele tampoco, podemos confundir. Entonces, depende de la toma de muestra y para hacer las diferencias. ¿Cuál era el otro que produce en la primera fase? Produce un chancro, pero una úlcera indolora. ¿Quién era? Es una bacteria espiroquetida. Está también dentro del grupo de la infección de transmisión sexual. Entonces, yo puedo ahí visualizar al microorganismo y mirar con el microscopio campo oscuro. Y ahí voy a ver los treponemas. Y después puedo hacer el estudio indirecto, la fracción no treponémica y treponémica. Tengo que diferenciar de estos que también son de infección de transmisión sexual, ¿verdad? Bueno, ¿está bien? Ahora tenemos los casos clínicos. Voy a estar hablando de los casos clínicos. Presentación del caso de micoplasma. Una mujer de 39 años, aparentemente saludable, refirió fiebre y tos productiva. 3 días después del inicio de los síntomas, se le ingresó en un hospital general local. Al momento de su admisión, sus signos vitales eran estables, excepto por una fiebre elevada. Imágenes de rayos X y tomografía computada del pecho de la paciente revelaron una consolidación subtegumentaria en el lóbulo inferior derecho. Se inició tratamiento con ampicilina y sulbactam y acitromicina, con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. La fiebre no cedió con el tratamiento y la lesión pulmonar se extendió a todo el lóbulo inferior. Así se administró la prednisolona en pulsos a partir del día 7. Ni los síntomas ni la presión del pulmonar mejoraron y se le transfirió a nuestro hospital para su examen y tratamiento. En la admisión día 14 de la proyección clínica, el título de la hemaglutinación indirecta para Mycoplasma pneumoniae en el examen del fluido broncoalveolar dio resultados positivos para el antígeno de Mycoplasma. Con base en estos hallazgos clínicos, confirmamos un caso de neumonía grave y potencialmente mortal por Mycoplasma pneumoniae, puesto que la condición respiratoria de la paciente era extremadamente grave. Iniciamos tratamiento con levofloxacina
y tetraciclina. 2 días después, día 16 de proyección clínica, se resolvieron la fiebre, el malestar y la hipoxia, y las lesiones pulmonares mejoraron significativamente. Análisis moleculares identificaron que el DNA del Mycoplasma pneumoniae en el fluido broncoalveolar y se reveló la mutación A2063G en el gen 23S de RNA ribosomal. Con base en estos resultados y en la proyección clínica, confirmamos que nuestro caso se debió a una neumonía grave por Mycoplasma pneumoniae debido a una cepa resistente a macrólidos. Siguiente. Presentación del caso de ureaplasma uralíticum. Mujer de 25 años que acude a una consulta por síndrome miccional refiere presentar disuria, poliuria y tenesmo vesical de forma recurrente desde hace casi un año. Lo ha tratado con antibióticos de forma casi siempre empírica, fosfomicina, beta-lactámidos y quinolonas, ya que los pocos cultivos de orina que se ha recogido han sido negativos, aliviándose la sintomatología al tomarlos, pero sin llegar a desaparecer por completo. La paciente es estudiante universitaria, prefiere tener pareja estable desde hace 2 años y es consumidora de anticonceptivos orales. No usa métodos de barrera. Tras revisar el caso, se le realizaron a la paciente un hemograma, una bioquímica general, un elemental y sedimento urinario, un cultivo de orina y una citología con toma de cultivos de exudados vaginales y endocervicales. No se observaron alteraciones en la sangre ni en orina, a excepción de la hematuria leve. Sin embargo, en el cultivo endocervical creció ureaplasma uralíticum. Tras tratamiento con claritromicina 500 mg, cada 12 horas durante 7 días desapareció la clínica de la paciente, encontrándose asintomática, repili- repitiéndose los cultivos y siendo negativos, se recomendó además tratar a su pareja. Se amplió además el estudio con serologías de enfermedades de transmisión sexual siendo negativos. Presentación del caso de Clamidia trachomatis. 2 niñas lactantes con neumonía por Clamidia trachomatis. La primera nació tras un parto vaginal a las 39 semanas de gestación y la segunda por cesárea, por sufrimiento fetal. A las 40 semanas, las 2 niñas estaban bien hasta que desarrollaron fiebre y taquipnea a los 3 y 13 días de nacer. Efectivamente, las radiografías del tórax mostraron infiltrados en todos los pulmones. Los cultivos de sangre, orina, faringe, heces y líquido cefalorraquídeo fueron todos los negativos. Pero las pruebas antigénicas para detección de clamidia trachomatis fueron positivas en los frotis de conjuntiva y nasofaringe. Estos casos ilustran la presentación de neumonía en lactantes infectados por clamidia trachomatis en el momento del parto o cerca del mismo, aunque no se describe en ellos la tos en staccato característica. Y acá están las bibliografías: Manual de Microbiología y Parasitología de Médica de Canese, Microbiología Médica de Murray. Ustedes no vieron el libro de Pra, no revisaron ese libro. Eso tiene imágenes y eso, para eso no más pregunto. ¿Sí? Está muy bien. Son 3 nomás los del grupo, ¿verdad? Sí, profe. 4 Cuatro, son. cuatro. Ah, 4, perdón. 4. ¿Y quién es el otro? Claro, a ver. No, ya, un ratito. Voy a verificar. 4. Dice Milena, Bárbara y Samuel. ¿Quién me falta? Ya ni va ¿Eh? a ver, profe. Perdón. Ya ni va. ¿Yaniva qué?
Vera. pero ella puso, Sí, profe, ella fue la que dijo primero. ¿cómo se escribe con Y, Con J, profe. Eh, Yaniva, Yaniva. Sí, Yaniva Vera. Porque a mí me editaron tres, por eso me llamó la atención, porque estuve preguntando. Sí, es que no mencioné mi nombre, yo fui la que presenté, profe, Bueno. al grupo, al En comienzo. el grupo. Sí, bueno. A ver, ahí parece que está. En esta, acá veo, en esta parte, porque acá veo, pero acá no puedo porque me tapa el cuadrito, ese de la presencia de usted, y hay otro cuadrito, veo Milena, Bárbara, Samuel, y después, ¿verdad? Y acá, este a la derecha, a la izquierda, quiero decir, ese ahí, Así. acá, acá puedo, pero no puedo leer porque es muy chiquitito. Ese no se puede agrandar o alzar un poquito más arriba, O si se, levantar, sí, más hacia arriba y hacia la derecha o izquierda también. Pero más pues, arriba para que puedas leer. bueno, y entonces achicar en todo caso espera, achicar, chiqui, ahí está. Yaniva con B corta. Sí, profe. Ya te cambié bueno, está bien. Yo creo que está todo muy bien. Ahora, se fijaron entonces que a medida que vamos dando los casos de diferentes tipos de microorganismos y grupos, vamos encontrando que producen diferentes patologías y casi siempre afectan respiratorio y en algunos casos vías urinarias, ¿verdad? En el caso de Clamidia trachomatis, produce el cuadro del linfogranuloma venéreo, como dijimos. Esta es una infección de transmisión sexual y es frecuente, otro mecanismo de contagio. ¿Cuál es? Si la madre, por ejemplo, está contaminada con linfogranuloma y este, no acudió a hacer un tratamiento, si es que cuando está embarazada, a la época del parto, puede transmitir al niño y ocurrir ¿cómo que se dice? Dijimos, puede afectar al ojo, a la conjuntiva. Entonces podemos hablar de una conjuntivitis que viene a ser producida. ¿Cuál es el agente causal de la conjuntivitis? Sería la clamidia, ¿cómo se llama? Clamidia, profe, Trachomatis, ¿cuál era tu pregunta? clamidia trachomatis, o sea que produce lo que se llama un tracoma, ¿verdad? ¿Qué es el tracoma? ¿Qué características se tiene este, en este caso? El tracoma es entonces ¿cómo redondearíamos? Una enfermedad que está distribuida universalmente, frecuente en los países en vía de desarrollo, y también que otra cosa que se tiene en cuenta, el nivel sanitario que es muy bajo y la parte de higiene, ¿verdad? También es cómo va a ser esa transmisión, a través de qué se hace la transmisión. Es entonces de humano a humano, ¿verdad? ¿Sí o no? sí, doctora. Sí, profe. Por eso está dentro del grupo de transmisión sexual, ¿verdad? Y entonces este tracoma ataca a la conjuntiva del ojo ocular. Y entonces son problemas que afectan la visión, ¿verdad? ¿Y cuál es su Profe, periodo de incubación?
Vamos a suponer que alguno de ustedes va a ser oculista. Le tiene que llamar la atención cuando va para consultar, ¿verdad? Su periodo de incubación es casi una semana, entre 5 a 7 días, ¿verdad? Se dijo. Y ahí empieza entonces un periodo de inflamación y luego llega al último a ser como una retracción del párpado, ¿verdad? Y esto es lo que la exposición de esta conjuntiva, ¿verdad? Es lo que lleva a la contaminación. Luego se vuelve una contaminación que, ¿qué tipo de secreción está produciendo en este caso? Mucopurulenta sería, profe. Mucopurulenta, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a diagnosticar este tracoma? Es muy importante tener en cuenta esto porque ustedes de repente van a, si tienen sospecha, van a tener que empezar a pedir los tipos de estudios que se van a realizar, ¿verdad? En primer término, yo le voy a hacer un hisopado, voy a sacar y hacer un frotis. ¿Y cuál es la coloración indicada? Porque aquí se habló que coloración de Gram muchas veces no funciona. Entonces, ¿cuál es la coloración otra que yo voy a usar? Que uso para colorear sangre también. Tinción, ¿Eh? tinción de Yemsa. De ginseng, muy bien. Y también yo puedo hacer una coloración por medio de la inmunofluorescencia directa. Puedo cultivar en células vivas, acuérdense. También puedo hacer otros estudios. Y cuando yo me refiero a las infecciones uretrales, puede estar causado por Clamidia trachomatis. ¿De cuál tipo es? ¿Qué tipo de infección produce? Justamente, se puede hacer comparación con otras patologías causadas por otros microorganismos, ¿verdad? En el caso de la infección uretral, o sea que hay una uretritis causada por este microorganismo, que puede ocurrir en el caso de de la mujer, en el hombre, ¿verdad? Que es lo que va a producir, dijimos, una epidimitis. Y la mujer va a producir una cervicitis o salpingitis, ¿verdad? Infección de las gónadas. Ahora yo pregunto, esa uretritis, en el caso de la uretritis, va a estar secretando un líquido, ¿verdad? Un líquido, pero se dice, ¿cuál es el otro microorganismo que puede producir una uretritis? En que caso que yo hable de una uretritis purulenta. ¿Cuál es el micro? Puede ser. Perdón, Ureaplasma. no. Otro microorganismo de otro tipo que yo estoy hablando. Por ejemplo, ahí pues hay cocos, hay bacterias, etcétera. El que yo estoy hablando de una uretritis gonocócica, de transmisión sexual, por supuesto. ¿Cómo es su coloración al hacer el extendido de ese material? Gram, profe. Y bueno, ¿y cuál gramo? Hago la coloración de gramo, pero ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¡Ey! Gol. Piensen, no vaya a alargar nomás, porque si vos le pones eso al doctor Plan, va a salir a correr de espanto. Hay una uretritis gonocócica,
o salpingitis o cervicitis gonocócica, de una infección de transmisión sexual que está producida por un coco Gram negativo que se une por sus caras planas, al colorear son Gram negativos y son intracelulares, se van a meter dentro del citoplasma de los polimorfos nucleados neutrófilos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por eso hace la comparación. En este caso hay una uretritis, pero no es gonocócica. Clínicamente tiene todo el mecanismo más o menos, ¿verdad? ¿En serio sería? Perdón, ¿escucho? ¿Samuel? ¿Cómo dijiste? No escuché bien. Neisseria, ¿no sería? Claro, ¿cuál Neisseria? ¿Cómo se Gonorrea. dice? Neisseria gonorrea. Perfecto. Entonces, en ese caso, yo digo, hago todas esas pruebas, la coloración de Gram. Entonces, ahí tengo las neiserias intracelulares. ¿Se acuerdan que en las neiserias de tipo gonorrea, en el hombre, el casi 98%, yo ya digo, al hacer una coloración de Gram extendido, digo, se trata de una Neisseria gonorrea. Pero en la mujer, también yo puedo tener el material de la cervix o de o muchas veces secreción vaginal y hago la coloración de Gram, me sale coco Gram negativo, diplococos intracelulares, pero no puedo aseverar tanto como en el caso del hombre. En un 50% puedo decir que es de una Neisseria gonorrea, pero porque muchas veces pueden estar otros microorganismos y me pueden confundir. Entonces, ¿qué se recomienda hacer cultivo en un medio especial, se dice? ¿Cuál es ese medio de cultivo que yo utilizo? ¿Ah? ¿Cuál era el medio de cultivo para decir, bueno, es cierto, es una Neisseria gonorrea en el caso de la mujer? Ayer Es Martín, un, profe. Dyer Martin es un medio muy selectivo. Entonces, yo para confirmar eso, puedo usar ese cultivo y aíslo y ahí recién digo que es una Neisseria gonorrea en el caso de la mujer. Pero en el varón yo ya de entrada puedo decir que es una Neisseria gonorrea porque casi el 95-98% ya me está indicando que es una Neisseria gonorrea. En este caso sería una uretritis. Pero en este caso estamos hablando de una clamidia trachomatis que da también una infección uretral y es ¿cómo se dice? Se produce una infección uretral masculina. En el caso del hombre, no gonocócica. Porque al hacer el cultivo en Taller Martín, después yo hago las pruebas bioquímicas y para Neisseria gonorrea yo veo cuál es la prueba que me va detectando, o sea, esa positiva, tengo la glucosa positiva, los otros son negativos. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Después, cuando entremos a dar otras cosas, yo puedo tener también una uretritis causada por un protozoario. Cuando estemos dando parásitos, entonces yo voy a encontrar un sedimento de orina porque su hábitat es ¿cómo que se llama? Eh, la parte de orina y genitales, genitourinario, ¿verdad? Entonces yo puedo encontrar un sedimento de orina de un varón al protozoario cuando miro en fresco bailando ahí. O puedo hacer una coloración de Gram y le voy a ubicar, ¿verdad? Y puede estar dando problemas al orinar, hay problemas, puedo encontrar algunas reacciones inflamatorias inclusive. Y es de transmisión sexual también, se llama Trichomonas vaginalis, que me puede dar.
Después yo puedo encontrar también una uretritis o una infección causada por hongo. Entonces yo tengo que ir haciendo las diferencias, pero cada uno tiene sus características, su modo de colorear, su cómo hacer su diagnóstico, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Cómo tengo que tratar? En este caso, ¿verdad? Se usan diferentes tipos porque en el caso de que sea, por ejemplo, de, de las gonorreas, tengo que tratar de otra forma. En el caso que sea las tricomonas, voy a usar este, antiparasitario, metronidazol, por ejemplo, etcétera. ¿Se está explicando eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, doctora. En el caso de la clamidófila pneumoniae, afecta el, la- el problema respiratorio, causa neumonía, es asintomática, dice. Pero, ¿cómo se va a transmitir? La clamidófila pneumoniae. ¿Cómo yo voy a contagiarme? Un momento. Hola, sí, ¿qué pasa? ¿Me esperan un ratito, chicos? Sí, no estoy encontrando, ¿sabe qué? Una crema de hidrance y
Sí, para ultravioleta, sí, ese. Pero estoy en clase y entonces le pedí disculpas un ratito a los alumnos para conversar como es de este laboratorio, por eso atendí, ¿verdad? Porque si no, no suelo atender. ¿Cómo usted se llama? Gladys, me dijo. Ah, perdón. Presentar a la doctora tratante porque ella me dio crema, no, es emulsión y hay otro que tiene serum, serum, no sé qué también, y serum, no, sí, de Aventis entonces, ¿verdad? Ah, perdón, Avene. Ah, Aventis parece que yo escuché, ¿verdad? Sí, sí, ya sé, por eso me entendí mal, pero este es Avene. Avene es lo que ella me... Ah, bueno, ok. ¿Y Avene quién representa ahora? El grupo acá de estos que están en Roja Silva. Ah, Ruoti. Ah, Ruoti, sí, sí, sí. Ah, bueno, es diferente que el otro, entonces. Muy bien. Listo, le agradezco su amabilidad. Gracias. Le llamo, ¿sí? Chao. Discúlpenme un poco, chicos, me llamaron de un laboratorio que hace una semana yo estoy buscando un medicamento que me indicó la dermatóloga y hasta ahora no puedo resolver. Y ahora me llama la secretaria de la representación y bueno, entonces eso es el tema, por eso que les tuve que interrumpir. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Por favor. Ah, el caso de la clamidia trachomatis, clamidia neumonía. Trachomatis ya dejamos atrás. Eh, ¿Qué tipo de enfermedad es esa? ¿Cómo se hace la transmisión? Yo pregunté. A ver. Mediante a todos estornudos, persona a persona. No, estamos metiendo un poco el pie en el pedazo. No. No. Eh, eh, y se habla, ¿ustedes conocen esa enfermedad llamada citacosis ornitosis? Mire que el profesor le gusta mucho poner esto de preguntas como tema de examen, por eso nomás yo estoy haciendo hincapié en eso. La citacosis ornitosis, ¿cómo se transmite? ¿Quiénes son las responsables de estar transmitiendo? Aves, profe. Las aves, muy bien. Entonces la gente que trabajan con aves, los ornitólogos, que corren riesgo de contagiarse, ¿verdad? Porque si el ave está infectada, tiene una secreción rinofaríngea y esa, a través de esa secreción del animal. O también la parte de la materia fecal es muy contagiosa. Entonces, eso es lo que, ese es por estar en contacto con secreciones de aves. ¿Se entiende? La forma de transmisión. Se llama citacosis ornitosis. Ahora, si yo me refiero al linfogranuloma venéreo, entonces ese linfogranuloma venéreo es por vía sexual, ¿verdad? Entonces hablábamos de las uretritis, cervicitis, etcétera, ¿verdad? ¿Cierto? Y en el caso del linfogranuloma venéreo, ¿qué tengo que tomar como prevención?
Entonces, tener cuidado con las parejas, tener pareja estable y con controles. Si uno está afectado, tiene que ser controlados los dos. Y en el caso de la citacosis o nitosis, como que se toma como medida preventiva. Entonces hay que controlar las aves de corral, aquellas personas, granjeros, etcétera, que están en contacto con animales, con aves. ¿eh? Limpiar sus jaulas y eso, profe. Constantemente limpiar la jaula. Y si yo voy a ir a manipular eso, ¿qué tengo que hacer? Usar tapabocas, guantes y usar ropa con protección de mangas largas, todas esas historias. Ese en el caso de la ornitosis y tacosis, ¿verdad? Para que la materia fecal no se acumule. No se Se acumule. seca y puede ser transportada por el aire. Y esta enfermedad de clamidófila neumonía afectó pulmón, ¿verdad? En el caso de Taiwán, China. Y ahí entonces puedo producir una neumonía, una sinusitis o una bronquitis. Es una infección que puede pasar desapercibida, pero muchas veces en este caso yo tengo que usar otra prueba indirecta que es la inmunofluorescencia. Bueno, y puede producir entonces la afectación que se llama citacosis ornitosis se llama, pero esa es una patología que ocurre en las aves y que puede estar expuesto a aquellas personas que están en esa área trabajando, ¿se entiende? Y en el caso, ya dijimos cómo se hace la prevención de citacosis ornitosis. Y en el caso del tracoma ya dijimos, del linfogranuloma ya dijimos. Y en el caso del tracoma, hay que hacer un diagnóstico precoz en las personas que padecen esto y hacer el tratamiento, porque después puede estar, sobre todo en el caso de la mujer que pueda padecer esto, puede transmitir, si está embarazada y no hace su prenatal, el pobre niño se puede ligar este problema. ¿Está de acuerdo? Sí, profe, no hay que compartir toallas y eso. Esas son cosas muy íntimas en el caso de tanto la parte genital como la parte de cara, sobre todo, ¿verdad? Las toallas del rostro, inclusive en el caso de, ¿cómo que se dice? Genitales, las toallas tienen que ser personales, los jabones, todas esas cosas íntimas que se usan, inclusive, sí, porque están los jabones en pan, esos son los más peligrosos, ¿verdad? Para todas las cosas. Y tener cuidado, sobre todo los niños, tienen que tenerlo aparte de sus baños, si se puede, eh, sus, cada una de sus ropas íntimas, acostumbrarle de chiquito que tengan que tratar de identificar y seguir una regla, ¿verdad? Los jabones, nosotros en los chicos, por ejemplo, en la casa, si es nene, le tenemos todo en celeste, por ejemplo, las toallas, el jabón, si es en pan, ¿verdad? Y la otra tiene que ser o fucsia o rosadito, o muchas veces, o si no usamos o blanco, y después los otros usan blanco o amarillo, o lo que sea, ¿verdad? De repente ya nos tildan de maniáticos, pero no, sí. Me parece que cuanto más uno está interiorizado en esto, más no sé, más, qué sé yo, se vuelve. No, o sea, no es maniático, sino precauciones, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cierto? Y sobre todo está en la educación sanitaria la cuestión, ¿verdad? Sí, Eso profe. es. Pero hoy en día existen los jabones líquidos. Y entonces yo creo que está bien eso, ¿verdad? Los jabones líquidos que se usan para baño. Entonces no se toquetea tanto, se hace apretar el botón y sale el líquido, no tocar el pico y con eso uno puede ir a bañarse.
Pero en el otro, pues uno muchas veces friega por el cuerpo, ¿verdad? Y entonces es diferente. Yo creo que eso sería lo que se podría indicar. ¿No le parece? Sí, Otra pero cosa, ¿está bien? Estuvo todo muy bien la exposición. Entonces son algunos remarques que se hacen, ¿verdad? Eh, el cuadro, en el caso de Mycoplasma pneumoniae, ¿verdad? Son, no poseen una pared celular verdadera, ¿verdad? Tienen una membrana nomás. Y bueno, estos son microorganismos un poco especiales, digamos. Eh, este Mycoplasma pneumoniae, que puede producir cuadros de neumonía y sobre todo muchas veces pueden presentarse neumonía y no sabemos de qué origen, si es bacteriano o viral o qué cosa, y se está buscando. Se llama lo que nosotros se llamaría neumonía atípica, ¿verdad? Porque también puede ser producido por otro microorganismo, como dije, está el adenovirus, por ejemplo, el influenza virus, muchas cosas, virus sincicial respiratorio, la clamidia citasi, como hablamos hace rato, que puede estar produciendo esto, está la Coxiella burnetii, por ejemplo. Entonces, y en ese caso nosotros estamos hablando de una neumonía atípica porque no sabemos cuál es su origen. Y estamos muchas veces hablando de todo esto. Frecuentemente esta neumonía atípica, estos cuadros se ven en jóvenes y muchas veces puede estar con fiebre, faringitis, tos, escasos signos físicos. Y muchas veces hace la radiografía y están algunos afectados los pulmones, lóbulos del pulmón, la parte media o inferior, ¿verdad? Y bueno, entonces puede causar afecciones bronquiales, como se dijo, faringitis y síndrome febril que está simulando como una gripe, pero muchas veces se busca otro, otro origen, ¿me entiendes? Bueno, mencionaron todo eso. Entonces, cuando uno se encuentra el caso, pues antes se decía, es una alergia, pero también ahora se habla también de cosas atípicas, ¿verdad? Bueno, profe, ¿sí? el ureaplasma se puede colonizar en lactantes, pero después, o sea, ¿cómo es? Se presenta después cuando ya tiene 2 años por ahí, ¿verdad? O en el Plasma momento. urealítico es ese, ¿verdad? Sí, Estamos hablando de plasma urealítico. Y ahí dice, muchas veces puede volverse crónico, pues, ¿verdad? ¿Sí? Por eso que después se manifiesta y también depende de cómo esté ¿cómo que se dice? La orientación ¿cómo que se dice? La educación sanitaria, ¿verdad? sí, profe. Bueno, la autora Ana, por algo que iba a tomar la... Buen día, ¿qué tal, doctores? Hola, Hola, profe. doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal estás? ¿Mejor? Y mejor, al Cuídate. final, acá con los chicos tuve clase el viernes y después, chicos, me enteré que era COVID lo que tenía. ¡Qué desastre! Así que, en fin, La última me tanda, creo. maté, doctor, me maté un poco. ¿Qué cosa? Fuerza, doctora. Pues ya, Gracias, me ya acuerdo de está bien eso. ella. Tuve fiebre, tuve Yo clase, todo el ya no día de daba luz más. mañana, tarde y noche le hincho. Reposo, reposo, reposo. Sí, Ya le ha de sonar como una campana en din din don, ese reposo, la profe me vigila ahí. le estoy haciendo vigilancia sanitaria. Sí, no,
Quería practicar nomás, profe, el panel respiratorio para ser una microbióloga de verdad. Entonces quería entrar en contacto con el COVID. Socorro luego, ¿verdad? En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ya, chicos, no se preocupen, ya voy a volver a brujear desde el viernes. Sin problema. Bueno, llamo doctores la lista. Achucarro Narváez, Presente. Añasco Fernández, Antunes, Presente, profe. Arias Machuca, Presente. Arrua Gaona, Presente. Báez Palacios Carlos, Presente. Báez Palacios Mercedes, Presente. Vareiro Vera, Presente. Benítez Melgarejo, Presente. Benítez Román, Presente. Cardoso Vera, Presente. Chamorro González, Chena Reyes, Presente. De Sousa Samantha, De Sousa Samara, Duarte Aveiro, Presente, profe. García Reyes, Presente, profe. Rodríguez Gómez, Han Park, Presente, doctora. Jara Ibáñez, Presente, doctor. López Benítez, Presente, doctor. Lugo Dávalos, Presente, profe. Lugo Grance, Presente. Moraes González, Presente. Profe, ahí Ocampo escribió Encina. Añasco en el grupo que no estaba funcionando su micrófono. Bueno, verifico después los chats. Moraes está. Ocampo Encina, Presente. Ortega Acosta, Presente. Patiño Rivarola, Presente. Pertile Urizar, Presente, doctora. Portillo Escobar, Presente, profe. Rojas Ortiz, Presente. Sanabria Abogado, Presente. Velázquez, Vera Presente, Miranda, Velázquez, ok. Vera Miranda, Presente. Villalba Jara, Presente. Celaya Holguín, Presente. ok. A ver, ¿quién chateó por acá? Añasco entonces, ok. Bueno, ya está, doctores, gracias. Nos vemos el Doctora, viernes. a mí me Gracias, profe. llamaste. Sí, Doctora, sí. Chamorro González, Ana Paula, me llamaste A ver, y no me escuchaste, profe. sí, ok. Ya cambié. Gracias. Dale. Fuerte. Bueno, gracias, profe, gracias, doctores, nos vemos. Entonces Chao, ya doctora. les dejo porque